Buenas noches. Vamos a dar comienzo a la entrevista en vivo de hoy. Este es un ciclo de entrevistas en vivo con investigadores. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo andan? Acá estamos, comenzando la entrevista de hoy. Decía que es un ciclo que estamos probando, que estamos empezando de entrevistas en vivo con investigadores e intelectuales, un poco para charlar sobre su labor, su contacto con el museo, su visión sobre la actualidad. Y bueno, y hoy tenemos como invitado a Nicolás Dufo, que damos la bienvenida. Gracias. Este, Acá están llegando más personas a unirse a esta transmisión. En principio vamos contando para los que no lo conocen que Nicolás es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, docente del Instituto de Historia de la Facultad de Humanidades. Y bueno, sobre sus líneas de investigación, capaz que sos vos más adecuado para contar un poco en qué estás trabajando ahora o cuáles son las líneas en las que has trabajado. Bueno, ahora en concreto, en realidad estoy trabajando en una línea de investigación que vengo desarrollando hace mucho tiempo, ya hace unos cuantos años, que es la del proceso de construcción estatal en el siglo XIX. En los últimos 5 años he trabajado sobre todo, 4 años he trabajado sobre todo con la justicia y la policía en el siglo XIX. Y ahora, desde el año pasado y a raíz de la muestra que está en la Casa Rivera del Museo Histórico, Imaginar, Medir y Ordenar, empecé a trabajar en esa línea del proceso de construcción estatal con la discusión sobre los títulos de tierras entre 1831, es decir, desde la formación de la Comisión Nacional Topográfica hasta 1879, que es la segunda edición del Código Rural Reformado. Y ahí estoy discutiendo los aspectos ideológicos de defensa de la propiedad de la tierra, las distintas propuestas que a lo largo de este tramo del siglo XIX buscaban e intentaban legalizar los títulos de propiedad, y también, que tiene mucho que ver con la formación del Estado, con los procesos de formación de técnicos, sobre todo de técnicos en agrimensura, que son fundamentales para la medición de los predios rurales y para también la legitimación de esos espacios. En eso estoy en concreto trabajando ahora la investigación está un poco interrumpida, pero en los últimos 8 o 9 meses he hecho bastante tarea de relevamiento documental. Genial. Pero has estado trabajando en otros temas, capaz que haciéndonos un poco un panorama. Bueno, sí, también he trabajado, por ejemplo, hice mi tesis de maestría sobre los sectores populares y la ley en el último cuarto del siglo XIX. Ahí llevé adelante una investigación que trataba de ver cómo se había construido la figura de los delincuentes, como a través de la prensa, a través de la literatura de folletín y también en los expedientes judiciales. Después mi doctorado, que lo hice entre el 2012 y el 2016 en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, fue sobre la formación de instituciones para enfermos psiquiátricos, desde la creación del, del hoy Hospital Maciel hasta el pasaje del Manicomio Nacional y su conversión en Hospital Vilar de Bo en el año 1911. Tanto de esta investigación que mencionaba como de la tesis de doctorado se publicaron libros. El libro de la tesis de doctorado recoge una parte de ese tramo cronológico que trabajé, que es la que va de 1860, con la creación en junio de ese año del Asilo de Dementes, hasta 1911, con la Ley de Asistencia Pública Nacional, que
secularizó las instituciones, el manicomio nacional y las instituciones asilares en general. Y bueno, después soy coordinador junto a Ana Frega de un grupo de investigación CSIC que tiene financiación desde el año 2014 y he trabajado desde el año 2009 en otros proyectos coordinados por Ana Frega, que es el grupo Crisis Revolucionaria y Proceso de Construcción Estatal en el Río de la Plata, y ahí es donde está inserta esta línea de reflexión sobre el proceso de construcción estatal. Y en ese grupo, bueno, hemos trabajado con el problema de las fuerzas en armas desde el inicio de las revoluciones de independencia y durante buena parte del siglo XIX. Allí se inserta esta discusión sobre la policía y sobre la justicia, y también desde el año pasado en adelante estamos trabajando sobre todo con el problema de las guardias civiles y las milicias entre 1830 y 1865 aproximadamente. Ujú. Genial. Es capaz interesante comenzar preguntándote cómo es ser historiador en Uruguay hoy. Y bueno, ¿de qué se trata ser historiador en Uruguay hoy? O de qué se trata ser historiador en general, capaz, ¿no? Y ser historiador es una de las formas posibles de abordar el pasado. Esa forma posible de abordar el pasado tiene que seguir un método, tiene y sigue un método de trabajo, es decir, no es azarosa, sino que el historiador se hace preguntas, el historiador busca sus documentos, el historiador a través de sus documentos busca e intenta probar lo que está diciendo, el historiador busca construir y generar un conocimiento que sea un conocimiento original. Esa tarea, ese seguimiento del método implica mucho trabajo, implica mucha disciplina, es decir, hay que llevar adelante una tarea sostenida de lectura para poder el conocimiento original y esa reconstrucción de los acontecimientos. El historiador también intenta difundir en públicos amplios y también en el campo de los historiadores académicos que forman su campo de investigación, esos mismos historiadores académicos que respetan y dan forma al método de trabajo, y decía, bueno, es una de las formas posibles de hacer. Hay otras formas elaboradas académico. Un historiador académico logra una construcción de conocimiento que es una construcción de conocimiento en algún sentido provisoria, ¿no? Es decir, hace muchos siglos los historiadores discuten cómo construir conocimiento en forma objetiva, cómo acercarse a una verdad histórica de fenómenos que no están al alcance de nuestra observación, de fenómenos que nosotros no podemos ver en forma directa. Y hoy los historiadores, me parece que en eso hay un consenso, hay un acuerdo, admitimos que llegamos a avances que son provisorios, pero que están mejorados, por un lado, por un campo de investigación que es cada vez más sólido, y por otro lado, por nuevos métodos de investigación y por nuevos métodos de trabajo. Es decir, hay una mejora en términos metodológicos y por ende hay una mejora en términos científicos. Es decir, los historiadores académicos tratamos de hacer en buena medida, y de hacer y de defender a la historia como una ciencia, ¿no? Como decía, es una discusión larga, lo de la construcción del conocimiento objetivo. Es una discusión larga también la de la idea de la verdad histórica, ¿no? Muchas veces leemos en la prensa o leemos en libros que eventualmente no deberían estar hechos por historiadores académicos, que se plantea que, bueno, que se va a contar la verdad, o se plantea que se llega a la verdad de los hechos tal cual
ocurrieron, ¿no? Nosotros, los historiadores, lo que tenemos son datos, pero nuestra tarea siempre conlleva una cuota de interpretación y de explicación, ¿no? Es decir, tratamos de explicar los acontecimientos. Es una explicación que no surge sola, o que no surge solo del establecimiento de los acontecimientos a través del dato, sino que apunta, por supuesto, a conocer el dato y a respetar la fidelidad al dato, pero también a tratar de recrear un contexto histórico posible. Bien. Y vos trabajás como docente, ¿no? ¿Qué impulsa a alguien joven a dedicarse a la historia en Uruguay hoy día? Bueno, yo ha pasado mucho tiempo, entonces no recuerdo, digamos, es variado, pero no recuerdo qué me impulsó a mí cuando era joven. Si lo veo en perspectiva histórica, es decir, si veo para atrás y pienso en casi 2 décadas bueno, estoy tratando de estudiar, de aprender y que me gano la vida como historiador. Bueno, creo que por un lado, en muchos jóvenes que ingresan y en facultad doy clase a estudiantes que ingresan, a generación de ingreso, a estudiantes del primer año. Creo que por un lado está el convencimiento de la historia como una disciplina necesaria para entender el presente, ¿no? Eso, nosotros todos los años hacemos consultas, bueno, de por qué alguien con eventualmente 17, 18, 19 años decide convertirse en historiador, ¿no? Y muchas de las respuestas van en esa línea, van en esa dirección, pero también el interés o la apetencia por ir descubriendo elementos que nos permitan justamente explicar este presente y demostrar que los acontecimientos pasados pueden ser más complejos de lo que inicialmente parecen, ¿no? Es decir, tornar evidente aquello que no siempre o que no necesariamente parece evidente. Después me parece que también es muy importante ir incorporando este método de trabajo sobre el que hablaba en la respuesta anterior, ¿no? Es decir, bueno, saber que el método es un proceso, saber que nosotros siempre estamos aprendiendo, siempre estamos incorporando nuevos conocimientos, también eventualmente olvidando otros, ¿no? Es decir, nos vamos olvidando de lo que, por lo menos de los datos que aprendimos, pero sí tratar de seguir un método, cultivar una práctica sostenida en algo que nos gusta. Creo que también cuando uno es joven y no tan joven, tiene y está movido por una enorme curiosidad, que los historiadores no podemos perder eso, ¿no? Que es una curiosidad que tiene que ver con la historia, pero también con lo que aprendemos a través de la literatura, de la filosofía, del cine, de la música, ¿no? Es decir, uno también se convierte en historiador porque siente curiosidad, y todas estas disciplinas o todas estas áreas nos enseñan en algún sentido también a entender el presente y a entender el mundo en el que vivimos. Creo que eso, cuando era estudiante de facultad y después hablando en muchas ocasiones y entrevistándolo, el profesor Carlos Subillaga siempre nos decía, bueno, uno no puede ser historiador si no tiene pasión, ¿no? Y creo que también hay mucha pasión en la tarea de los historiadores. En primer lugar, esta pasión que mencionaba recién, la de entender la sociedad, pero también pasión por todas las formas del conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, estamos hoy más que nunca, si se quiere, en este contexto que nos toca vivir, pero siempre tenemos pasión por saber de la ciencia en general, y por otro lado, ir incorporando distintos elementos que nos permitan entender mejor los fenómenos históricos y los fenómenos sociales. Y por último, tal vez también hay o por lo menos a mí me mueve mucho una gran necesidad de transmitir conocimiento, es decir, de pensar en el conocimiento original y también de transmitirlo a través de distintos elementos o de distintas formas de difusión de ese conocimiento, ¿no? Que puede ser, por supuesto, los historiadores escribimos libros o escribimos artículos o presentamos nuestros trabajos en jornadas o en eventos académicos, pero también hoy en día, con la incorporación de nuevas tecnologías, también es bueno, o también es interesante pensar en otras modalidades de difusión del conocimiento. Otros Que lugares son en donde tiene que haber historiadores. ¿Con qué? Otros lugares donde tiene que haber historiadores. Exacto, ¿no? Es decir, pensar en muestras, pensar en audiovisuales y bueno, por supuesto también, yo no tengo formación
como docente. Yo me formé como historiador, digamos, como investigador, disculpen, puro y duro. No tengo una formación didáctica, pero también me interesa y me gusta, digamos, ese feedback permanente con los estudiantes que ingresan a la facultad y con estudiantes en otros grados de formación, tanto del grado como del posgrado, para también ir incorporando conocimientos. Todos los historiadores en algún sentido somos distintos y de todos los historiadores en buena medida siempre aprendes algo. Es verdad, sí. Bueno, cambiando un poco de tema, ¿cómo Dale. ves lo que está pasando, la situación actual, esto de estar encerrados en casa, desde una perspectiva histórica, digamos? Bueno, ¿Qué hay, opinión? yo veo una gran dificultad, digamos, de arriesgarse en este contexto a decir lo que uno piensa, lo que pienso yo, y lo que uno piensa, ¿no? Digamos, pero también soy plenamente consciente que es el momento de la ciencia, que es el momento del conocimiento, es decir, no es el momento en algún sentido de la opinión sencilla, es el momento de leer mucho, de escuchar mucho a quienes están en algún sentido trabajando directamente con esta situación, de Ujú. reflexionar mucho también sobre el contexto y sobre lo que queremos decir, sobre lo que queremos escribir. Creo que eso nos puede ayudar a erradicar esta situación de incertidumbre en forma genuina, sabiendo que lo que va a depender, lo que va a ocurrir va a depender de las autoridades, no va a depender eventualmente de que nosotros tengamos grandes ideas o de que nosotros podamos Mm. pensar, ¿no? Creo que en ese sentido va a depender en efecto de las autoridades. Las autoridades creo que han actuado bien en convocar a científicos de primera línea y a estudiosos de primera línea en ese tema, en respaldarse en el Instituto Pasteur, en respaldarse, por suerte, en la Universidad de la República, que ha puesto, digamos, todo su capital humano, capaz que no es la mejor expresión, pero todo su capital humano y todos sus recursos también para colaborar con el país, cumpliendo con uno de los mandatos de la universidad. Pero viéndolo como ciudadano, creo que no es tiempo de la opinión, que no es tiempo de la autoverdad, que no es tiempo de la falta de evidencia, ¿no? Aunque viéndolo como historiador, también, bueno, uno me puedo preguntar si estamos viviendo un momento de inflexión, ¿no? Y como todo momento de inflexión, se abre una época muy grande de incertidumbre, ¿no? De no saber Lo qué que es lo que va a sigue. ocurrir. Y ahí, lo decía recién, bueno, nosotros pensamos en los científicos de las ciencias duras, en los médicos, en los biólogos, en los matemáticos que están elaborando los modelos matemáticos también para seguir la evolución de la enfermedad en Uruguay y eventualmente en el mundo, y se habla muy poco de las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, ahí uno podría plantearse o podría pensar si las ciencias sociales en algún sentido no podrían colaborar. Por ejemplo, la historia preguntándose cómo es que llegamos a esta situación, ¿no? Los psicólogos también han iniciado, digamos, distintas líneas o distintas alternativas de contención para la población que eventualmente no está pasando bien, para calibrar también las consecuencias del aislamiento social, ¿no? Para calibrar las consecuencias de la desocupación, como probablemente, lamentablemente, pero como probablemente pase a vivir buena parte de la población o una parte de la población en este país, ¿no? Ni que hablar de las ciencias económicas también en un contexto de crisis. Justamente esta semana leía un artículo de un historiador argentino, que es un historiador tucumano, llamado Álvaro José Aurane, que se preguntaba, bueno, si esta crisis efectivamente, si con esta crisis efectivamente comienza el siglo XXI, jugando un poco con las categorías de la periodización con las que muchas veces los historiadores también jugamos. Pero lo que él se preguntaba es, bueno, ¿estamos ante algo nuevo? ¿Va a colapsar el sistema? ¿No? Discutimos qué es lo que está terminando, qué es lo que está empezando cuando vemos que la economía mundial flaquea y la economía local también, la economía uruguaya también flaquea, cuando flaquean los sistemas de salud, cuando el multilateralismo que caracterizó a buena parte del siglo XX como estrategia de entendimiento entre los países y entre las naciones también está en algún sentido haciendo agua, aunque ya arrastraba sus problemas, en un contexto además donde las naciones en algún sentido, o los países en algún sentido, deberían recurrir más que nunca al multilateralismo, ¿no? Y las organizaciones
multilaterales son cuestionadas, como la Organización Mundial de la Salud, como las Naciones Unidas, ¿no? Desde distintas voces. Entonces, digamos, este punto de inflexión que se inicia en el año 2020 con la pandemia es un inicio muy incierto, es un inicio muy preocupante, donde además ha quedado en evidencia la dificultad del mundo para fijar estrategias económicas, para fijar estrategias políticas y, como decía recién, para fijar estrategias de cooperación o colaboración con enormes crisis de gobernabilidad en varios países del mundo, ¿no? Por suerte no es el caso del Uruguay, pero tenemos ejemplos muy cercanos donde hay grandes crisis de gobernabilidad, donde se nos dice que vamos a vivir una situación económica y una recesión mucho más profunda que la de la crisis de 1929. Entonces, digamos, los historiadores podemos, en algún sentido, contribuir a pensar este presente, dar elementos, tratar de ir al pasado para entender el presente. Después, digamos, desde la lógica del historiador, también es muy interesante darse cuenta que vivimos y estamos, o sea, vivimos en este momento, estamos leyendo esta coyuntura en tiempo presente, ¿no? Yo pensaba en los historiadores que vivieron las dos guerras mundiales, ¿no? No sé, Brodel, Bloch, Toynbee, Benedetto Croce, ¿no? Es decir, y estamos viendo esta situación delante de nuestros ojos todo el tiempo, donde hay un flujo constante, un flujo permanente de información, donde no tenemos recuerdos de una situación similar, porque la última gran epidemia que vivió el Uruguay fue en 1918, puede quedar alguna persona viva, pero dudo mucho que use Instagram. Entonces es una época, en algún sentido, vidriosa, ¿no? Es decir, es una época, como decía Diego Armus, el historiador argentino de la ciencia y la salud, en una columna de ayer o anteayer en el diario Clarín, es una época de nebulosa, en la que no terminamos de ver qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Entonces los historiadores creo que tenemos la responsabilidad de generar pensamiento crítico, de aportar elementos sobre las impresiones personales, sin perder de vista que cada contexto histórico es único, sin perder de vista que la historia puede ir encontrando distintas continuidades que unan el pasado con el presente, pero la historia no puede ser una escuela del presente, no nos puede decir qué es lo que va a pasar, no nos puede decir qué es lo que hay que hacer, aunque pueda encontrar algunos elementos comparativos para ver cómo se resolvieron situaciones de crisis económica o de crisis política, no claramente de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, con un virus del que se sabe relativamente poco. Entonces, en ese sentido es que los historiadores, por ejemplo, podemos encontrar continuidades para mostrar, por caso, cómo, no sé, la revolución pasteriana de Pasteur a fines en el último cuarto del siglo XIX incidió en la aplicación de políticas estatales sanitaristas y en políticas de higiene pública por parte de los estados, ¿no? Los historiadores podemos ver o podemos pensar en qué cambios o en qué modificaciones generaron las epidemias en nuestra vida cotidiana. En una entrevista de ayer, uno de los científicos de ese grupo que mencionaba hace un rato, el doctor Rafael Radi, en una entrevista en la radio, digamos, aludía al inminente cambio de hábitos, ¿no? En los espacios públicos, en los aeropuertos, en los cines, y así podríamos seguir. Bueno, es difícil saber cuál va a ser el legado de esta epidemia, ¿no? Y voy buscando información. Pensaba también en que, digamos, luego de la epidemia de 1918 en Uruguay y en el mundo vinieron los locos años 20, en el caso uruguayo el fomento de los espacios públicos, las enormes dificultades en términos de higiene, de saneamiento, de pavimentación, ¿no? Entonces, digamos, no necesariamente hay una relación de acción-reacción por parte de... Pero bueno, los historiadores podemos ir demostrando ese tipo de situaciones. No es la primera epidemia o no es la primera pandemia que ocurre
en tiempos de desplazamientos poblacionales masivos, ¿no? 1918 es un momento histórico en donde la Mm, población, en donde había desplazamientos masivos de población. mm, Pero sí hay un dato, desde mi punto de vista, preocupante, y es que es, digamos, la primera epidemia en un tiempo de generación casi instantánea de información, donde conocemos día por día no solo la cantidad de casos, sino muchas veces los infectados de la enfermedad, en ujú, Uruguay y en el mundo, ¿no? mm, Y eso también es una tarea para los historiadores y creo que para todas las disciplinas científicas, mm, para tratar de contribuir a acreditar la confiabilidad de la información, mm, ¿no? Es decir, tratar de hacer fiable la información mm, y tratar de dar elementos, ¿no? Para la discusión pública y para la crítica bien entendida, ¿no? No, como decía hace un rato, para la mentira o para la autovalidación. Entonces, la historia, en este contexto y como disciplina, me parece que sirve porque hay una relación entre lo que ocurre hoy y lo que ocurrió en el pasado. Yo soy muy escéptico con esa idea de la historia como magistra vitae, ¿no? Como la historia como una disciplina que va a evitar repetir los errores que cometimos del en pasado. el Mm, pasado, porque además el pasado es algo irrepetible, o los acontecimientos pretéritos son irrepetibles, pero, insisto, nos tiene y nos puede dar muchos argumentos para generar pensamiento crítico. mm. No solo la historia, sino muchas disciplinas científicas en general. Sí, y tiene un poco la responsabilidad de guerrearle al sentido común, ¿no? Al bueno, aquello que decías de la opinión por la opinión solo y bueno, ir un poco más Sí, allá, claro. ¿no? Mm. Este, capaz que vos que has visto un poco el asunto de los sectores populares enfrentados a distintas cosas, en estos contextos también la cuestión de cómo estos procesos los viven distintos sectores sociales, capaz que es algo interesante de observar, no sé si... Y bueno, y en otras situaciones, es mi primera epidemia, entonces tampoco puedo hablar con mucho conocimiento de causa en relación a cómo lo vivo, cómo lo estoy viviendo yo, y no tengo tampoco la distancia suficiente. Ahora, sí lo que podría decir, que lo que más estudié, que son las epidemias durante buena parte del siglo XIX y la asistencia sanitaria durante buena parte del siglo XIX y un tramo del siglo XX, en el Uruguay concretamente, y también podría encontrar analogías o situaciones similares con la Argentina. Los contextos de brotes epidemiológicos golpearon mayoritariamente a los sectores populares, aunque los virus, ¿no? Los bacilos, las bacterias no conocen de grupos sociales, no saben a priori de economía, entonces también, digamos, fue un impacto muy fuerte cuando hubo brotes epidemiológicos para todos los grupos sociales o para todos los sectores sociales, ¿no? Es decir, bueno, recordamos año a año a Vilar de Bo, por ejemplo, ¿no? Es decir, o a otros médicos célebres que actuaron en contextos de epidemia y muchos de ellos perdieron la vida, ¿no? Ujú, A eso se agrega que todas estas situaciones digamos, de brotes epidemiológicos a lo largo del tiempo, como decía hoy, bueno, fueron o generaron cambios de hábitos en la organización estatal, fueron llevando al Estado a que se preocupara cada vez más por la asistencia sanitaria, fueron restando peso e irrelevancia a otras instituciones o a otras organizaciones que también se encargaban de la asistencia pública, ¿no? Es decir, el Estado asumió un rol muy fuerte, ¿no? ujú, Podríamos buscar la comparación con el presente y pensar, bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Estado hoy? ¿Qué rol está asumiendo el Estado hoy? No sabemos cómo va a terminar la historia, ¿no? ujú. Pero todas estas situaciones, todas estas circunstancias siempre generaron un cambio en la forma en la cual el Estado asistía desde el punto de vista sanitario a su población. Claro. Ujú. Bueno, capaz que algunos de los que nos están escuchando quieren plantear alguna otra pregunta. En principio, cambiaríamos un poco de tema. A ver. Yendo un poco a la vida del historiador en el museo. ¿Cuál ha sido tu experiencia en el museo, así, para contarnos en el museo histórico? Bueno, lo decía hoy, ¿no? Es decir, bueno,
¿qué hacemos los historiadores antes de escribir libros, antes de escribir artículos, antes de presentar nuestros resultados de investigación parciales o totales en jornada? Formulamos preguntas, nos hacemos, digamos, hipótesis de trabajo, comenzamos con el rastreo bibliográfico, sobre todo para evitar presentar como algo nuevo distintos acontecimientos que ya se estudiaron. Ujú. Y en forma simultánea comenzamos con la búsqueda de documentación. Comenzamos con la búsqueda de los testimonios del pasado, ¿no? Lo que llamamos generalmente documentos o fuentes, ¿no? Es decir, todo aquel testimonio o vestigio del pasado que nos permite reconstruir un contexto, que nos permite encontrar una respuesta para el problema aquel en el que queremos indagar. Y el museo, en mi experiencia como investigador, cumple un papel fundamental en esta tarea de búsqueda documental. Eso en primer lugar, ¿no? Porque, por un lado, preserva un acervo documental muy rico, un acervo documental que es muy importante, y por otro lado, porque la vinculación del historiador con el archivo es clave, es fundamental, ¿no? Es decir, es una tarea que se cultiva, es una tarea que se sostiene a lo largo del tiempo. Es también la tarea más ingrata, ¿no? Es la tarea más ingrata porque es lo que no se ve, ¿no? El sentido común de las personas piensan que los historiadores son personas que sabemos, básicamente sabemos mucho de historia y mucho de datos, ¿no? Y el historiador en realidad no necesariamente, o sea, sí tiene que saber mucho de historia, sí tiene que saber mucho de datos, pero para saber mucho de historia, para saber mucho de datos, tiene que hacer una tarea sostenida de lectura permanente, de bibliografía y de documentación. Esa lectura permanente de la documentación no siempre se ve, ¿no? Es decir, que uno pase 2, 3, 4 años en un archivo relevando documentación para después, por ejemplo, en un artículo, quemar todo eso que escribió en una nota al pie de página. Es una tarea realmente muy ingrata, ¿no? Es una tarea invisible que no se ve, que de repente para llegar a un dato o para realizar o hacer una afirmación tiene que ver toda una colección documental. Pero en la tarea de archivo, de relevamiento documental, y en el museo es uno de los lugares donde durante mucho tiempo he hecho relevamiento documental, uno se va convirtiendo en investigador, ¿no? Es decir, puedo tener todos los títulos que quiera, de historiador, de magíster en historia, de doctor, pero sin esa tarea, ¿no? Permanente, de práctica constante, de ir al archivo, de pensar en los documentos, de hacerle preguntas a esos documentos, no es fundamental esa tarea, digamos, para ser un buen investigador, para convertirme en un buen investigador. Entonces, el vínculo con el museo es clave, el vínculo con el museo y con los archivos en general y con los documentos en general, es clave para la formación, ¿no? Es decir, es clave en esa línea de, bueno, de que tiene que ser una tarea persistente, que es una tarea ingrata también, porque es una tarea que uno va desarrollando en soledad o en forma bastante solitaria, pero también es una tarea que uno en algún sentido desarrolla en colectivo, ¿no? Porque va al archivo, se encuentra con otros, porque habla con otros, a veces habla más del poco tiempo que tiene para ver la documentación, pero eso también es importante. Y si uno va al archivo y ve a los historiadores, si uno va al museo y ve que los historiadores están trabajando, evidencia que esa tarea es importante. Entonces, me he formado como investigador en el archivo, en esa tarea persistente, y también he sido usuario en el archivo, no, disculpen, en el museo, y también he sido usuario del museo a lo largo de los años, tratando de ver las distintas muestras, tratando de, esto que señalaba hace un rato, bueno, de pensar en otras formas de difundir el conocimiento histórico. Por suerte, digamos, el año pasado, el año pasado y el anterior, por primera vez pude participar además directamente en el caso del museo de pensar un guión museográfico y fue una experiencia muy enriquecedora porque de repente lo que uno podría decir en 10 carillas lo tiene que sintetizar en 3 oraciones. Entonces también eso va generando nuevos desafíos. Sí. Este,
Y bueno, yendo un poco a nuestro museo en particular, sus múltiples casas, y si tuvieras que recomendar o cuál es la casa que más te gusta, la que más le recomendarías a alguien ir a visitar, o una pieza en particular que te haya impactado y que recomendarías Bueno, ver. mi vínculo con las casas del museo es sobre todo con la casa de La Valleja, donde he hecho archivo, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera investigar va a tener que ir ahí. Y después, yo tengo mucho cariño, que ya hasta hace unos cuantos años, con la muestra de la colección Butón, ¿no? Entonces ahí también estoy en La Valleja. Pensando en piezas, pienso en una pieza de archivo y en una pieza más monumental, si se quiere. Eh, una pieza que a mí me resultó muy conmovedora, piezas de archivo que a mí me resultaron muy conmovedoras, por ejemplo, fueron los documentos de la Sala San José del Hospital en ese entonces, Hospital de la Caridad de un joven Francisco Soca, porque él atendía, se encargaba de la Sala San José, era la sala de mujeres, y él se encargaba de la atención a las mujeres. Y era muy puntilloso con lo que registraba de aquellas mujeres que ingresaban al hospital, por distintas circunstancias, porque hacía lo que hoy haría un médico de puerta, en efecto era algo así, aunque no se llamaba De esa manera. de ese modo. Y uno se encuentra yo las miré cuando hacía la tesis de doctorado, y uno se encuentra ahí con muchísimas historias de muchas jóvenes, sobre todo del interior del país, que resultan muy conmovedoras, ¿no? Mira. Muy variadas, algunas historias muy terribles, también trasladan lo que el médico pensaba sobre esas mujeres, sobre lo que Francisco Soca Claro, lo pensaba que sobre esas tenemos mujeres. es lo que él escribe, ¿no? Exacto, ¿no? Es decir, bueno, accedemos a una mirada parcial sobre esas mujeres, ¿no? Ese es el problema que tienen los documentos, es el problema que mencionaba hoy cuando hablaba de, bueno, de que no vemos directamente el pasado, sino que accedemos de esa manera, a través de miradas que son en algún sentido parciales o visiones de parte. Pero a mí siempre me resultaron esas historias muy conmovedoras. Y después, eh, en relación a una pieza monumental, cuando en el año 2012-2013, con el equipo de Facultad de Humanidades, hicimos el proyecto financiado por la Comisión Nacional de Patrimonio de la Ruta del Éxodo, llamado La Ruta del Éxodo. Un cuadro que a mí me gustó mucho fue el de Guillermo Rodríguez, el del Éxodo del Pueblo Oriental, sobre todo el detalle, ¿no? Ujú. Que tiene que ver con dos elementos. Por un lado, con un elemento histórico, porque es un cuadro creo que de 1922 o 23, ahora de memoria Claro, es de la no década del... lo, no lo recuerdo, pero es un cuadro donde, digamos, el héroe desaparece, el héroe Artigas no está, es decir, está pero no está, porque lo que hay es una presencia muy fuerte de ese pueblo, ¿no? De esa sociedad errante que se está movilizando, no necesariamente como insistía la historiografía tradicional o la historiografía más clásica, siguiendo a un héroe, siguiendo a un líder, sino también defendiendo sus intereses, sino también en algún sentido haciendo política y demostrando que el proceso revolucionario, que el proceso artiguista fue muy amplio, en el que intervinieron colectivos, en el que intervinieron personas con orígenes socioeconómicos, con orígenes étnicos muy diversos. Pero también pensando en este contexto particular que estamos viviendo, es un cuadro que transmite en algún sentido unión, ¿no? Es decir, es un cuadro que transmite solidaridad, es un cuadro que transmite la idea de, bueno, puedo sonar medio tradicionalista o medio nacionalista, pero en buena medida de un pueblo tratando de salir adelante, ¿no? O tratando de cumplir con un objetivo. Entonces, pensando bueno, en qué pieza me podía llegar a interesar, o en qué pieza a mí me generaba más impacto, creo que en este contexto el cuadro de Guillermo Rodríguez es un cuadro interesante para pensar también nuestro presente. Queda recomendado para cuando volvamos a abrir las puertas, Cuando vengan las para ir casas. a ver especialmente esa obra. Por último, quería preguntarte, yendo un poco al hoy, bueno, ¿qué es lo que para vos tiene que tener un museo histórico hoy? ¿Qué es lo que tiene que tener? Sí, en primer lugar, creo que tiene que tener un buen equipo técnico, ¿no? Y nuestro Museo Histórico Nacional tiene un muy buen equipo técnico, aunque son muy pocos, me parece, pero creo que es un buen equipo técnico,
que pueda, por un lado, trazar la biografía de las piezas, de todas las piezas que el museo conserva en su acervo, y por otro lado, otra tarea fundamental que es la conservación, ¿no? Es decir, eso por un lado. Después, creo que un museo en el presente tiene que ser un museo abierto a la comunidad. Y cuando digo a la comunidad, me refiero a la sociedad en general, a todos los estratos sociales, a los niños escolares, a los adolescentes en el liceo y también a los estudiantes de formación terciaria. Tiene que ser un museo abierto a los historiadores, como ha sido históricamente. Yo hablaba hace un rato bueno, de mi experiencia de trabajo, sobre todo en la Biblioteca Pablo Blanco Acevedo o en la Casa de la Valleja. Pasé tardes enteras con Jorge, con Luisa, con Jorge y con Rosa, disculpen, haciendo tarea de relevamiento documental. Tiene que ser un museo que sea verdaderamente nacional, y creo que en este caso concreto el Museo Histórico en los últimos años ha tratado de ir logrando, digamos, una vinculación con otros espacios museísticos del país. Creo que eso es muy importante. Tiene que ser un museo accesible, amable con los usuarios. Ujú. Después creo que un museo hoy en día, he tenido oportunidad de ver otros museos en distintos lugares del mundo, y creo que los museos también tienen que aprovechar cada vez más las nuevas tecnologías y todos los recursos a disposición, ¿no? Es decir, no solo para el usuario que visita la muestra, sino para el usuario que intenta conocer el museo y el acervo del museo en forma remota. Y después, por último, que tal vez debería ser lo primero de todo, pero creo que cualquier institución cultural y cualquier museo tiene que tener un buen presupuesto, ¿no? Que eso es muy importante también, porque tiene que ver con que montar una muestra, con que pensar un museo, con que administrar un conjunto muy amplio de casas, Ujú. eh, no es algo sencillo de hacer, no es algo económico, ¿no? Y eso también me parece que es un aspecto importante, ¿no? Es decir, la labor cultural es muy importante, pero sin un fuerte respaldo económico, cualquier museo, no digo nuestro museo, sino cualquier museo del mundo, tiene un enorme problema. Ujú, tal cual. Bueno, te agradecemos mucho, Nicolás, y agradecemos también a quienes nos han acompañado. Y bueno, les decimos que estén atentos porque vamos a tener nuevas sesiones, otras conversaciones con otros investigadores, ya que tenemos que quedarnos en casa, bueno, trasladar de alguna manera el museo a casa está siendo el desafío del equipo. Y bueno, no sé si vos querés hacer algún comentario de cierre, algo que quieras decir. Bueno, no, simplemente agradecerles a ustedes por la invitación. Me parece que es una alternativa muy buena esta de, yo soy un neófito en las lides del Instagram, me lo hice hace poco y básicamente para esta, para esta, para esta entrevista. Pero me parece una muy buena alternativa esta de dar a conocer el museo por un lado y por otro lado cómo trabajan los historiadores, ¿no? Es decir, cómo los historiadores trabajan, cómo siguen un método, cómo no es azaroso, cómo es muy importante la tarea que van desarrollando en el museo, y cómo cualquier investigación histórica siempre es resultado de un proceso, nunca es resultado de una idea genial o nunca es resultado de el poco trabajo o la poca disciplina, más bien todo lo contrario. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias. Que Bueno, pase bien. gracias a ustedes. Cerramos y bueno, los esperamos en la próxima.